Censes. Ahí donde prediqué la semana pasada, vamos a ir otra vez ahí. Vamos a leer del 12 al 14, 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer del 12 al 14. ¿Se lo encuentra, por favor? Le voy a pedir que se ponga de pie. Primera de Tesalonicenses, del 12 al 14. Amén, hermanos. Si no tiene una Biblia, le voy a prestar una Biblia. ¿A quién le presto una Biblia? Hermana Bella, si le ayuda, por favor, no sé si ya lo encontró. ¿Ya lo encontró? Ok. Muy bien. Puestos de pie, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias le damos, Dios, en esta hora del día por la bendición que nos da de compartir y de predicar su bendita y su santa palabra. Y Dios, por favor, escóndame detrás de su preciosa cruz. Que haya yo gracia delante de usted, úseme en una manera especial y que toda la gloria y que toda la honra sea para usted. Hable en nuestros corazones y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Mire, yo dije la semana pasada que, predicándole el apóstol Pablo o enviándole la carta, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En primer lugar, ¿verdad? En el versículo que prediqué la semana pasada, en el versículo 12, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos y dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y luego dice también: y os presiden en el Señor y amonestan al Señor. El apóstol Pablo, una exhortación, y dice que rogaba a la iglesia de que tenían que reconocer a los hermanos que trabajaban en la iglesia. Quiere decir que en la iglesia de Tesalónica había hermanos que trabajaban. Unos iban a rajar leña, otros iban a traer escombro y otros se chupaban el dedo. Porque lo voy a predicar con la Biblia para que vea usted que no digo nomás porque sí. Y luego dice que reconozca a los que trabajan, a los que os presiden en el Señor. Esto quiere decir a quienes os dirigen en el Señor. Y luego dice que también que reconozcamos a quienes os amonestan. Y ya prediqué ahí, ¿verdad? Que a quienes nos amonestan, en vez de darle gracias, nos los queremos tragar. Nos pelan ojos de perro rabioso. Cuando se amonesta a alguien, en vez de que te digan gracias, te dicen: ¿qué te importa mi vida? Pero el apóstol Pablo dice: mire, aquella persona que te amonesta, dice, reconócelo, dale gracias, porque tú le importas, porque eres interesante, porque quiere el bien por ti. Pasamos al versículo 14 y el panorama cambia totalmente. Ahora es lo viceverso al versículo 12 y 13. Ahora es al revés. La Biblia dice en el versículo 14, miren lo que dice: también os rogamos, hermanos. Empieza de alguna manera igual que el versículo 12, diciendo: os rogamos, hermanos, que. Pero ahora ya no dice que reconozcáis a los que trabajan. Ahora Pablo dice:
También os ruego, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? Quiero predicarles acerca de la petición de Pablo a la iglesia. ¿Cuál era la petición de Pablo a la iglesia? Número 1, la petición de Pablo es que ahora, que así como reconocían a los que trabajaban dentro de la iglesia, ahora Pablo tiene una petición para la iglesia misma, diciendo que en la iglesia había flojos. Amén. En la iglesia había ociosos. O sea, estoy hablando de la iglesia de Tesalónica, ¿me hermanos? En la iglesia de Tesalónica había trabajadores, sí, pero también había hermanos ociosos. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra ocioso? Flojo, haragán, inútil, mantenido, atenido, Superman. Ese Superman es el supermantenido. Aquel que todo el tiempo está echado a la hamaca, rascándose el ombligo y está con el celular. Había trabajadores en la iglesia, pero había unos tremendos haraganes, tremendas sanguijuelas. Porque los que no trabajan nomás están traga y come y come. Ociosos, nomás están pensando qué comer. ¿Cómo se puede decir una persona que le gusta mucho las chucherías? Chucho no, porque Chucho es un perro. Chuchero no. ¿Cómo? Ayúdeme. ¿Cómo? ¿Glotón? ¿Cómo? Glotonería es el que come de más, come. Pero el que le gustan las chucherías, Chuchito, no, tampoco. ¿Cómo le dicen? Mire, porque cuando está de flojo uno, nada más está con las golosinas. Quiere pura golosina, quiere estar de ¿cómo? Golosinoso. No quiero usar otra palabra porque no es chucho, no es chuchito menos. Chuchero, tampoco, no sé. Pero hermanos, el apóstol Pablo empieza diciendo: hermanos, así como les rogué yo que ustedes reconocieran a quienes trabajan, Pablo dice también: yo les ruego que amonestéis a los ociosos, a los flojos. Amén, hermano. En la iglesia de Tesalónica había hermanos, había hermanas que trabajaban, que se ponían las pilas, que estaban activos, que veían que hacía falta algo que hacer, inmediatamente se tendían. Que no había necesidad de decirles nada, pero había alguien, ¿sabe qué? Que eran como los bueyes. ¿Saben? Los bueyes, para que rajaran la tierra, tenía que dar uno atrás de ellos, píquele para que se movieran. Mire, que amonestéis a los ociosos, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En primer lugar encontramos la palabra amonestéis, que quiere decir amonestar, que quiere decir reprende, llama la atención a este flojo. Amén, hermano. Y la palabra ocioso quiere decir flojo, perezoso, haragán, inútil, vago, atenido, mantenido y supermantenido. Amén. Todo eso quiere decir la palabra. Pastor, ¿de dónde lo sacó todo eso? De mi boca. ¿De qué diccionario lo sacó? Diccionario Tapia. Vaya y búsquelo ahí en la librería. ¿Sabe qué? Yo quiero el explícito diccionario Tapia. Ese no tiene pelos en la lengua. Vaya y cómprelo. Ahora, hermanos, así como dije, en la iglesia quienes trabajaban, y Pablo pidió un reconocimiento para tales, así mismo en la iglesia había personas ociosas, yo dije flojas, que no hacían nada. Pero los flojos no hacían nada, pero quizás
Usted ya sabe que voy a decir algo. Mire, estos flojos que no hacían nada, lo único que hacían era que criticaban lo que otros hacían. ¿Y por qué no echaron el escombro para acá tantito? ¿Y por qué no viniste a traer escombro? ¿Y quién hizo esto, pastor? Lo hizo fulano de tal. Lo hubiera hecho así. Como está de flojo, nomás está de juzgón. El flojo nomás está abriendo la boca. Y dice Pablo, a estos, amonéstalos. Amén, hermano. Pablo dice, amonéstalos, llámales la atención. Que si no hacen nada, que se caigan la trompota, por lo menos. Por eso no me invitaron chiva hoy. Por eso es que la iglesia bautista no tiene gente, porque ese pastor es muy así. Pues por lo menos una arrastrada se la lleva. Mire, no hacían, pero quizás sí hablaban de lo que otros hacían. Estos flojos, hermanos, Pablo pidió que los amonestaran, que se le diera una llamadita de atención, que no estuvieran de haraganes nada más ahí en la iglesia. Amén. Cuando, hermanos, no podían estar de haraganes cuando había mucho que hacer. Amén, hermanos. Dice Pablo, oye, hermano, ¿a poco no te da comezón de ver de que todo el mundo está en movimiento y tú ahí con... De por sí están todos mensos. Y luego con el... Mire, el perrito que está aquí de aquel lado es un pitbull, que no sé qué cosa es. Un café. Todo el tiempo anda así, mire. Así anda. Y no juega celular. Mire, que no estuvieran de haraganes cuando había mucho que hacer en la iglesia. Pablo está diciendo, amonéstenles, que se ocupen en algo dentro de la iglesia, hermanos. Esa era la petición del apóstol Pablo para con la iglesia. Si bien es cierto, un reconocimiento a quienes trabajan, pero Pablo dice también una petición. ¿Sabe qué? A los ociosos, a los haraganes. ¿Sabe qué? Pónganlo a hacer algo, dice. Amonéstalos, amén. Hermano, déjeme decirle que un acomedido cabe donde quiera. No es cierto que a veces le decimos, oye, hijo, acomídate en algo, porque el día que te vayas de la casa, un acomedido cabe donde sea. Lo recibe donde quiera, pero el flojo donde quiera estorba. Porque mucho ayuda al que no estorba. ¿No es cierto, hermanos? Por eso, hermano, mire, nuestros hijos cuando los ponen a hacer algo, se ponen trompudos, se ponen bravos, se ponen enojados, que no quieren hacer nada, y uno duro y dale, mijo, ponte a hacer algo, ponte a hacer algo. ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Y cuánto me vas a dar? No quieren hacer nada si no le cobran a los padres. Chamacos están de haraganes en la casa de flojos y al rato son los pandilleros del pueblo. Mire, si usted tiene hijos flojos en su casa, hermana, no los apapache. No les sirva de tragar, que sirvan ellos. Que se calienten tortillas, esto y el otro, pero a ver, madres alcahuetas quieren tener hijos flojos holgazanes que les sirven de comer y los despiertan para que se levanten a tragar todavía. Ese pastor está loco. No, loquísimo. Pero hermano, esto es verdad. Esto es cierto. Mire, esto que sigue diciéndome, que esto que se sigue viendo hoy en día, o el día de hoy, hay quienes trabajan en la iglesia, pero hay ociosos dentro de la iglesia.
la iglesia los flojos hay que llamarles la atención, amén. Y decirle, hermano, ahora sí como decimos por ahí, no manches, vato. Amén, hermanos. Acomídate algo, vato. Ese. Ay, este loco está bien loco. Mira, ¿sabe qué? Acomídate, hay que llamarle la atención para que, ¿sabe qué? Mire, déjame decirle que el chamaco que está en la casa de flojo de holgazán simplemente es una sanguijuela. ¿Sabe? Es una garrapata. ¿Sabe usted qué es una garrapata? ¿Qué es una garrapata? Chupe, 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 chupe. Me da 5 pesos. Me da 5 pesos. No, ya no quieren 5 pesos porque no les alcanza para nada. A mí me da 10 pesos. Son unas, ¿sabe qué? Son unas tremendas garrapatas. Todos felices. Felices, contentos, ¿no, hermanos? Y los hermanos en la iglesia que no hacen nada son unas sanguijuelas también. ¿Se acabó la sonrisa? Oh, hermano, sí, ¿sabe qué? Oh, sí, es cierto, y predicaba de los hijos, y te dije, ¿ya viste qué te digo? Y en la iglesia, pues se te predica. Y te voltea a ver tu hijo y te hace como que no te ve, como que no lo ves. Mire, ¿sabe qué? Tremendas sanguijuelas. ¿Sabe qué? A estas sanguijuelas hay que ponerlos que produzcan. Una comedido, como dije, cabe por todos lados, pero el flojo donde quiera estorba. Oh, hermanos, déjeme decirle que cuando uno está de flojo es cuando uno come más. Los flojos comen más. Ahí en la casa, oye, mija, tengo ganas de un arroz con leche. Se me antojó mira, holgazán, no das para el chocolate, no das para el arroz con leche, para tu antojo, para tu mole, y estás pidiendo, dale gracias a Dios que te van a tragar sopa. No me gusta. Pues, si no te gusta eso, ponte a trabajar y que te compren un lomo de puerco, que te lo hagan relleno. Oh, dice, hermano, dice el apóstol Pablo, dice, quiero que amonestes a los ociosos, a los flojos, llámale la atención. Había en la iglesia de Tesalónica hermanos que no hacían nada. Bueno, la iglesia de Tesalónica, porque gracias a Dios aquí todos somos acomedidos. Unos se van a rajar la leña, otros van a traer escombros, otros juntan las sillas y todo, otros y todo, gracias a Dios, porque todos somos acomedidos y nadie les tiene que decir qué hay que hacer. Es que porque ahí en la iglesia no me pagan. Si yo dejo de trabajar un día, ¿quién me va a pagar tu día? Ven. ¿Qué van a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira, cuando andabas de sinvergüenza, de borracho, ¿sabes qué? Que te daba toda una semana de borracho, como quiera tragabas. Y ahora, ¿sabes qué? 2, 3 horas no quiere venir porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Mira, ya te dije en la conferencia, mira en la conferencia, 3, 4 y 5. Vente aquí, le digo, vente a la conferencia los 3 días. Aquí va a haber de comer, gracias a Dios. Mira, ¿sabes qué? Mira el menú. ¿Sabes qué? Voy a matar 3, 4 pollos. Voy a matar a un guajolote. Vamos a matar a un cochino. Vamos a matar a un búfalo. Es más, por ahí anda una becerra como de unos 270 kilos. No sé qué rollo con la becerra, pero le traemos ganas a la becerra. Aquí va a haber de comer, pero hay que trabajar. La Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios, y el que no trabaje, que no coma. Pero hermanos, estamos al revés cuando no trabajamos. Nos echamos a la hamaca y le dijimos, doña, tráeme, doña, ¿me puedes traer aquí a la hamaca? Mire, es flojo y reflojo.
Solo falta que le den la mamila también ahí en la hamaca. La petición número 1. Número 1, ¿sabes qué? La primera petición, ¿cuál fue la petición? Que amonestasen a los ociosos. Bueno, hasta ahorita ya están amonestados los ociosos. Amén. Cada ocioso de la iglesia ya quedó amonestado ahorita, ya quedó retado. Usted ya no tengo que decir nada, hay 3 hachas debajo de ahí. Y fuga. Ahora, hermanos, sigue diciendo el 14. Sigue diciendo, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y luego dice que alentéis a los de poco ánimo. La otra petición que tenía el apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica era de que en primer lugar, sí, que amonestaran a los ociosos, pero número 2, que alentasen o que motivaran a los de poco ánimo. La Biblia no dice que a los que no tenían ánimo, sino a aquellos que sí tenían, pero tenían poco ánimo. La Biblia dice que alentéis a los de poco ánimo. Repito, no es de que no tenían ánimo, sí tenían ánimo, pero tenían poco. Y dice el apóstol Pablo, y a ellos, ¿sabe qué? Alentarle. Quiere decir motivarles, tenderles la mano, ayudarles. ¿Por qué? Porque están de poco ánimo. Esta es la segunda petición en la iglesia de Tesalónica. Había hermanos que sí tenían ánimo, poco, pero tenían. A estos había que motivarlos. Pero la pregunta, ¿quién los iba a motivar? La pregunta es, ¿quién los iba a motivar? ¿Sabe usted quién los iba a motivar? Aquellos que trabajaban. Aquellos que trabajaban los iban a motivar. Porque los flojos, hermanos. Porque los flojos. ¿Cómo? Hermanos, un flojo no va a motivar. Bueno, vamos a dejarlo al flojo, amén. Porque cada vez que digo flojo, como que veo que hacen así. Mire, ¿sabe qué? La pregunta es, ¿quién los iba a motivar? Por supuesto que los que trabajaban. Amén, hermanos. Los que trabajaban iban a motivar y animar. Ya de verdad dice Pablo, ven ahí un hermano, ¿sabe qué? Que tiene poco ánimo. No importa qué es lo que le haya provocado el poco ánimo. Pablo dice, no te lo vayas a tragar, no lo vayas a acabar, no lo vayas a pisotear. Pablo está diciendo, hay que motivarlo. Amén, hermanos. Pablo no pidió que se le pusiera la pata en el pescuezo. No dijo que le metiéramos manita de puerco. No fue, Pablo no dice, ve y dile, eso te pasó por esto y por aquello, por el otro, ya viste, No, Pablo dice alentarlo. Pablo dice motivarlo. Pablo dice ayudarlo una vez que vuelva a agarrar aquella motivación y aquel ánimo que tenía antes. Esa era la recomendación. Esa era lo que Pablo estaba pidiendo para la iglesia, para que los hermanos que de poco ánimo, ¿sabe qué? Se levantaran también. ¿Quién les iba a motivar? Los que trabajaban. Por supuesto, como dije, que no era el equipo de los flojos, sino de aquellos que trabajaban, de aquellos que os presidían, de aquellos que os dirigían en el Señor. Aquellos tenían otra responsabilidad. ¿Sabe qué? Y era motivar a los de poco ánimo. Por eso, hermano, hermana, tú que estás chambeando en la iglesia, motivas y animas, que no te caiga de peso, ¿sabes? Que tomes otra bendición, otra responsabilidad en la iglesia de motivar. Olvídate, ¿sabes qué? Pastor, ¿y por qué no motiva a fulano de tal? Porque el pobre se anda muriendo solo. Amén. Se anda muriendo sola. Debe ir a motivar, que no. Ese pobrecito ya camina. Así. Cualquier ratito se desarma.
¿Sí? ¿Quién va a hacer la chamba? Aquel que está trabajando, aquel que está motivado, aquel que está entregado a las cosas de Dios, sirviéndole a Dios. Eso va a motivar. Eso va a motivar. El flojo lo único que va a hacer, lo va a ayudar a acabarlo. ¿Verdad, manita, que nos dejan sola? ¿Verdad que sí? Imagínese usted el flojo y el de poco ánimo juntos. Imagínese. ¿Qué cree que va a pasar? Queman el rancho. Regularmente, hermanos, regularmente en las iglesias hay hermanos de poco ánimo. Sí. Yo quisiera decir que no existe, pero si existió en Tesalónica, ¿sabe qué? Hombres, hermanos y hermanas, jóvenes de poco ánimo, sí los hay en nuestras iglesias. Mire, aquellos de poco ánimo, usted sabe, hay que andarlos empujando, hay que andarlos arrastrando, hay que hablarles por teléfono, Yo he dicho muchas veces, si ya tienes mucho tiempo en la iglesia, yo ya no te voy a visitar. Voy allá de vez en cuando. Pero si eres una persona nueva en la iglesia, estás empezando, ¿sabes qué? Yo te voy a caer gordo porque te voy a visitar cada 8 días. ¿Para qué? Para animarte, para motivarte, para que le eches ganas. Amén, hermanos. Si los hay en la iglesia, hay personas, hermanos, hermanos, ya ves, ¿saben ustedes que no es lo normal? No es lo normal que hermanos que ya tengan en la iglesia 1 año, 8 meses, 2 años, no es normal que todo el tiempo anden con su cara del Día de Muertos. Bueno, yo entiendo a las personas nuevas que al momento en la lucha, las batallas, empezando el cristianismo, hay problemas, hay circunstancias, hay situaciones difíciles y si de repente viene el cabizbajeo, se desaniman un poco, pero la persona que ya tiene años en la iglesia, 3, 4, 5 años, ¿sabe qué? Para que estuviera motivando al cabizbajo y no andar tras ellos para animarlos. Pero a veces los hermanos que ya tienen más tiempo en la iglesia son los que andan más todo el tiempo así. Así. No, ¿sabe qué? Sí hay, pero de poco ánimo, cabizbajos, poca fuerza. Y se necesita que se le animen. Están dentro de la iglesia. Mire, sin importar cuál fue la causa que provocó su poco ánimo. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, hay que alentarlo. Dice que la palabra de Dios dice que alentéis a los de poco ánimo. No dice la causa del por qué, sino es la petición de alentarlos, de motivarlos, de ayudarlos, de salir adelante. Hermanos, y dije, este trabajo de animar no es para el flojo, sino para los que trabajan y están trabajando dentro de la iglesia. Para estos. Porque mire, hermano, en algún momento, ¿sabes qué? Llegamos, mire, yo como pastor, hermanos, usted lo sabe, yo ando visitando a la gente. Yo ando tras la gente. Mañana y en la tarde, ahí ando. Ese chapulín colorado anda por todos lados. Ya lo conocen por donde sea. Ahí va el pastor del sombrerito. Quien no lo conoce son los hermanos de la iglesia, porque de repente los agarra con las manos de la masa. Mire, hermanos, el error que cometemos bien grande en ocasiones, algunos, es de que a la persona, Dios demanda su palabra, que a la persona que tiene poco ánimo hay que motivarla, hay que alentarla, hay que ayudarle. Y a veces, escuche bien esto, a veces el peor ejército está dentro de la iglesia. A veces el peor ejército está dentro de la iglesia. Oh, hermanos, allá en la guerra, cuando los soldados van a la guerra, cuando cae un soldado de ellos por ahí herido, ¿sabe lo que hace el soldado? Lo jala, lo arrastra y lo ayuda para sacarlo de ahí, para sacarlo de la batalla y ayudarle afuera. Lo levanta y le echa la mano. Y muchas veces en la iglesia cometemos el error, algunos, de que está cabizbajo el hermano y lo que hacemos es que le ponemos la pata en el pescuezo.
Cuando la Biblia dice, ¿sabes qué? Alentar a los de poco ánimo. No dice condenarlo, no dice juzgarlo, dice alentarlo y motivarlo, hermanos. Esa fue la petición del apóstol Pablo. Número 1, dije, ¿sabe qué? Que tenía que amonestar a los ociosos, pero número 2, tenían que motivar o alentar a los de poco ánimo. Número 3, terminamos y nos vamos, hermanos. Tenemos mucho. Ahorita voy a mirar que los ociosos, los primeros que salen corriendo. Número 3 y nos vamos a la chivacola. Dice así, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y luego dice, que sostengáis, ¿a quiénes? A los débiles. La otra petición del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica, 1 era que amonestara a los ociosos, número 2 que levantaran los poco ánimos, y número 3 dice que sostengáis a los débiles. Pastor, poco ánimo y los débiles, ¿cuál es la diferencia? Porque el de poco ánimo está débil, y si está débil tiene poco ánimo. Pastor, ¿es igual? No, no es igual. Cuando la Biblia dice que los de poco ánimo en la iglesia de Tesalónica, ¿sabe qué? Estaban llegando visitantes. Estas personas, si no me equivoco, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 1, ahí el apóstol Pablo dice, hermanos, os rogamos, o hermanos, les pido algo así como que sostengáis a los débiles. Y cuando la Biblia habla de sostener, de apoyar a los débiles, está hablando, escúcheme muy bien, de los recién convertidos. Un hermano que estaba en la iglesia de Tesalónica era un hermano recién convertido que estaba débil. Ya dije, habla de los que habían recién nacidos, convertidos a Cristo, y que alguien tendría que sostenerlos. En Tesalónica había recién convertidos, había familias nuevas, y alguien tendría, escuche esto, alguien tendría que ser su bastón, alguien tendría que ser su apoyo, alguien tenía que ser, ¿sabe qué? Aquella persona donde el recién convertido se tendría que apoyar. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita hay personas nuevas en la iglesia. El hermano Juan está visitando una familia en Villa, el hermano Temo está visitando otra, su hermano está visitando otra, y estamos visitando familias. Y ya al ratito, ¿sabe qué? Yo como pastor, yo voy a dar una visitadita a la familia que visita a los hermanos, yo voy a dar una visitadita también. Como pastor voy a ir a verlos. Yo no voy a ir a hacer el trabajo de ellos, yo voy a ir a visitarles como pastor. Pero yo no voy a hacer el trabajo de ellos, porque ellos ya van a tener en qué sostenerse, que son los hermanos que le están visitando. Yo tengo familias, ustedes, una familia y se hacen cachos. Ay, yo no tengo tiempo, pastor, sin vergüenzas. Yo regularmente visito todas las familias nuevas de la iglesia. Ando visitando a todas las familias. Y a veces hay hermanos que con una familia dicen, pastor, no tengo tiempo. Hermanos, esa familia, ¿no? Hermano, hermana, tú vas a ser su bastón en el cual él se va a apoyar. A donde él se va, donde ellos se van a recostar. Pablo dice, ¿sabes qué? Hay que sostener a los débiles, hermano. Mire, por ejemplo, cuando nace un borreguito, no sé, pesa como medio kilo, yo creo 1 kilo, no sé. Un becerrito, si no lo han visto nacer, cuando hay y se levanta, mira, está así. Y cuando camina, se cae. Mire, un cristiano, una persona recién convertida, en su vida cristiana, en su caminar, en su vida espiritual, está débil. De repente, ¿sabe qué? Se va a caer. Pero para eso está ahí ahí está su bastón. Ahí está quien la va a apoyar, ahí está quien le va a levantar. Y es el hermano que está ministrando su vida espiritual. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y quién va a sostener a los débiles? El que trabaja. Porque el flojo, ni él mismo se sostiene. ¿Es cierto?
Oh, hermano, ¿y sabe qué? Déjeme decirle, hermanos, que el que vive, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, que al que tiene poco, se le quita lo poco y se le da a aquel que tiene más. El que tiene, la Biblia dice que el que tiene poco, se le quita ese poquito. Y si aquel dice tiene 10, le va a dar otro más para que tenga 11. Y aquel pobre que tiene 1, se le quita, dice. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sabe qué? Es cierto, maestro de escuela dominical, ya maneja la ruta, ya dirige los himnos, ya toca la guitarra, ya canta, ya toca violín y esto y el otro, que no nos sorprende, ¿sabe qué? Que al ratito va a tener otra responsabilidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque está trabajando. De sostener a los débiles. Mire, déjeme decirle que aún en lo secular, en el trabajo secular, un empleado que es responsable y trabaja, ¿sabe qué? Lo suben de grado. Lo suben de responsabilidad. Y el flojo, ¿sabe qué? Siempre está lavando los baños. Es que es bien barbero. Eso lo dice el flojo. Porque acuérdense que el flojo no hace, pero habla de lo que otro hace. Es que siempre le invita café. ¿No? No, es que llega a la tienda y luego le invitan la chivacola al pastor. Pues ingrato, tú ni agua das, no me invitas nada. Mira, el flojo ese es flojo hasta para invitar. El flojo hasta para invitar, hermano. Oh, hermano, ¿sabe que es como un niño cuando empiece? Sostener a los débiles es como un niño cuando empieza a caminar, un bebé cuando empieza a caminar de, no sé, 11 meses, un año. Pero algunos niños cuando nacen son flojos como el papá. Hay niños que caminan a los 14 meses. Flojo el chamaco como el papá. Pero hay niños que empiezan a caminar a los 10 meses. Mire, los niños se paran. Se para el niño ahí y se para, bonita. Y lo agarra, y luego viene la mamá, lo agarra de la mano y lo anda sosteniendo para que camine porque está débil. ¿Verdad que sí? Porque está débil. Es lo mismito, ¿sabe qué? Con el recién convertido. Es lo mismo de alguna manera. Él intenta caminar, empieza a dar sus pasos, pero de repente cae, hermanos. ¿Y sabe qué hay que hacer? Hay que darle la mano para levantarlo. Sostener a los débiles. Apoyar a los débiles. ¿Ya no te acuerdas tu proceso? ¿Ya no te acuerdas tu proceso? ¿Ya no te acuerdas cuando el pastor llegaba y te daba tu mamila? ¿Ya no te acuerdas cuando el pastor te llegaba y te motivaba y te animaba? ¿Ya no te acuerdas cuando yo estoy el otro? Bueno, ahora haz con otros lo que hicieron contigo. ¡Ay, hermanos! ¡Sí hay! Miramos, hermanos, en la iglesia tesalónica había mucho trabajo. Amonestar, motivar y sostener. Cuando hay nuevos convertidos en la iglesia, hermanos, hay más trabajo. Se requiere bastones. Se requiere quienes sostengan, apoyen a los nuevos y que se les visite. Y cuando lleguen a la iglesia, que se les invite 1 litro de Coca-Cola. Que los animen. Oh, hermanos, como dije, hacer como hicieron contigo en su momento. Pero vemos quienes se nos olvida cómo nos sostuvieron al inicio de nuestra vida cristiana. ¿No es cierto? A como hicieron contigo, ahora hay que hacer con otros. Termino con esto. 6 cosas en la Tesalónica: que reconocieran a los que trabajaban, que reconocieran a quienes presidían en el Señor y que reconocieran a quienes amonestaban en la iglesia. Lo opuesto. Pablo dijo: rogamos también, hermanos, que amonesten a los ociosos, que sostengáis a los débiles. Pero el otro es
El segundo punto es que motivaran también a los de poco ánimo. Hay 6 cosas que el apóstol Pablo pidió en la iglesia de Tesalónica. Existe en la iglesia de hoy, hermano, el mismo asunto que se vivió en Tesalónica. Hay necesidades por todas partes. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias.